Bueno, un cordial saludo. Nos encontramos hoy con los decanos de la Universidad del Tolima y de la Universidad de La Sabana. En el caso del doctor Héctor Aguiar de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima, el doctor Álvaro Romero de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. El doctor Aguiar, médico salubrista, con una amplia trayectoria en distintos sectores, en instituciones y una amplia trayectoria como profesor e investigador del área de salud pública en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima. El doctor Álvaro Romero, psiquiatra, también pues, con una amplia trayectoria como educador y como decano y en la articulación de estos esfuerzos de formación de médicos en el país desde la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, en ASCOFAME. Pues los traemos hoy porque de alguna manera, gracias a su gestión, se ha facilitado esta aventura de articular instituciones con trayectorias tan distintas como la de la Universidad del Tolima y la Universidad de La Sabana en un proyecto que nos interesa a todos como colombianos, que es el de salud social, salud rural para la paz. Una muestra de lo que representa lo que en otros contextos llaman el social accountability, que no tiene una traducción exacta al español, que sería algo así como una responsabilidad social de los formadores en recursos humanos en salud, dispuestos a responder al llamado a cuentas de las comunidades. Esa accountabilidad, me disculpan la palabra, de estas facultades es lo que exploraremos en esta conversación entre el doctor Héctor y el doctor Álvaro y facilitada por mí, Francisco Lamos. Entonces, pues quisiera empezar con esa pregunta, doctores. ¿Cómo creen ustedes cuál ha sido, digamos, la característica o cómo describirían ustedes el proceso por el cual sus respectivas instituciones y el talento humano que ustedes han facilitado para que se involucren en este proyecto se pusiera al servicio de la salud rural en el país? ¿Quién quiere empezar? Doctor Héctor. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial, doctor Lamos y doctor Romero. Sí, para nosotros como universidad pública ha sido fundamental el poder participar en un proyecto tan importante como es la salud rural. La ruralidad en el departamento del Tolima ha tenido una historia grande. Es una zona en la cual nosotros tenemos poblaciones bastante dispersas en las áreas rurales y es importante que podamos llegar allá no solamente desde la academia como tal, sino la posibilidad también de intervenir desde el punto de vista social y desde el punto de vista de aplicar ese término tan fundamental que es la salud integral. Y en ese sentido, este proyecto nos ha permitido llegar con nuestros docentes, también con la participación de estudiantes en esas comunidades que han necesitado durante muchos años esa posibilidad de estar presentes nosotros como comunidad y de poder entender qué es esa ruralidad y cómo nosotros podemos intervenir en la misma. La universidad tiene todo el compromiso, estamos trabajando y día a día queremos que este proyecto surja más. Hemos sido piloto incluso a nivel nacional en ese sentido con estos proyectos y por supuesto en una alianza estratégica interesante a nivel internacional y a nivel nacional con la Universidad de La Sabana y esperamos que continúen estos proyectos hacia el futuro. Muchas gracias, doctor Aguiar. Doctor Álvaro. Bueno, yo creo que algo importante es entender que la Universidad de La Sabana desde su inicio ha tenido esa vocación de servicio. Eso es casi lo que mueve la universidad. La facultad el año pasado cumplió 30 años de su existencia y como es apenas lógico en una facultad tan joven, el inicio estaba muy orientado hacia la formación, pero siempre la salud pública, la atención primaria en salud ha sido quizás el motor
de los currículos. Digo los currículos porque ya en estos 30 años estamos transitando en este momento por la tercera reforma curricular que justamente afianza este concepto de salud pública, atención primaria como uno de los ejes, digamos, fundamentales. Pero con esa evolución misma, desde hace más o menos 8 años, en conjunto la universidad, las facultades y por supuesto la Facultad de Medicina, arrancó una mirada estratégica que pone a la universidad ya no solo en la intencionalidad y en la esencia de servicio, sino que orienta sus acciones al concepto de universidad de tercera generación, que es un concepto por el cual las universidades no solamente forman, investigan, sino que orientan sus esfuerzos a la solución de problemas reales de las comunidades y de las poblaciones. Bajo este esfuerzo, armonizado por la universidad, por la facultad, aparece este proyecto que evidentemente da un paso adicional a otros que se han venido haciendo desde hace más de 20 años con comunidades alrededor de la universidad, en la zona de Sabana Centro, pero que en este caso pues, nos permitía también, como bien lo mencionaba el doctor Héctor, potenciar este esfuerzo con otra mirada también propia de las universidades de tercera generación y que está afincada en el trabajo interinstitucional, intersectorial. Por eso trabajar con una universidad pública como es la Universidad de Tolima para nosotros resulta supremamente valioso, supremamente importante, es parte de esa naturaleza de apertura que tiene la Universidad de La Sabana y esto obviamente enmarcado en unos conceptos que están, digamos, transitando de manera internacional con mucha fortaleza en la literatura y que en este caso está representado por la Universidad del Ártico de Noruega, que también ha participado de esta construcción y que mejor dentro del marco de un problema muy importante de país como es el posconflicto y en una población tan importante como es justamente todos los firmantes de ese acuerdo de paz. De manera que yo creo que este proyecto representa y encarna todas las expectativas que la universidad ha planteado en los últimos 8 años y que se orientan a proyectos con todos los elementos que ya mencioné y que encajan dentro de una plataforma estratégica de una universidad en una era digital, pero con un corte absolutamente humanista y con esa intencionalidad permanente desde su fundación de servir más y mejor a las poblaciones y las comunidades. Excelente, pues toca usted, doctor Romero, y lo mencionó también el doctor Aguiar, ese elemento de la colaboración. Se me viene a la cabeza que esto es como una cometa, ¿sí? Que hay una superficie que empuja el viento, hay una cuerda, ¿sí? Y hay una cola, y ese equilibrio es como si la Universidad del Tolima, la Universidad de La Sabana y el proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias y unos actores que han acompañado, como lo mencionaba el doctor Romero, la Universidad del Ártico de Noruega han facilitado que esta cometa vaya pidiendo pita, ¿no? ¿Qué características creen ustedes que son particulares del contexto? Porque son, estando en mi caso en la mitad, pues como investigador principal, veo que definitivamente son dos culturas muy distintas, ¿sí? La Universidad del Tolima tiene toda la tradición y la historia, el enraizamiento pues, en el territorio tolimense y su cultura. La Universidad de La Sabana, una universidad más del altiplano cundiboyacense, más central, privada, ¿sí? Y de pronto nos muestran que es factible este camino. ¿Qué opinión tienen ustedes de la colaboración que se viene dando? ¿Es factible? ¿Es un camino deseable? ¿Es factible reproducir este modelo en otros contextos del país? Bueno, yo creo que a pesar de ser dos culturas diferentes, quizás tenemos una misma transversalidad en la situación que encontramos con las zonas rurales en Colombia. Me parece que eso da unas características similares en ese sentido, porque desafortunadamente esas condiciones de vida en las cuales se han desarrollado nuestras poblaciones rurales tienen unas dificultades similares. Hemos pasado por momentos, como lo mencionaba el doctor Álvaro, de una violencia que se ha impregnado en el país que desafortunadamente quisiéramos que muy pronto pudiéramos superar,
pero que eso ha implicado muchos procesos en esas poblaciones y en el desarrollo de las mismas. La posibilidad de que efectivamente logren tener esas necesidades básicas insatisfechas, que logren posibilidades mejores en esos condicionamientos en su salud, por ejemplo, no son fáciles. Pero yo creo que nosotros podemos llegar a esas poblaciones y podemos aportar desde nuestras propias experiencias, desde nuestros propios momentos de vida, pero además desde las posibilidades que cada universidad ha ido desarrollando. La Universidad del Tolima, por ejemplo, tiene una característica muy particular y es que es una universidad que tiene una cobertura a nivel nacional. Nosotros estamos presentes en 9 departamentos del país y en 9 departamentos muchas de esas coberturas las venimos haciendo en zonas que son de semiruralidad o ruralidad. Nosotros estamos presentes en la costa, en el valle, en la zona cafetera. Nosotros hemos logrado a través del Instituto de Educación a Distancia llegar a esas comunidades y quisiéramos precisamente que estos proyectos que están floreciendo, que están empezando a surgir dentro de la comunidad rural, se pudieran extender de esa forma, con esa potencialidad que tiene la Universidad del Tolima, pero por supuesto con nuestro aliado, que es la Universidad de La Sabana, y detrás con esas experticias internacionales que nos pueden aportar, yo creo que podemos realizar un buen mejoramiento y aportar la academia, pero también llegar a los elementos fundamentales que buscamos, porque en últimas lo que nosotros queremos es poblaciones sanas, y yo de eso estoy convencido como saludista. Es definitivamente no es el interés profundo de la salud pública tener que llegar a clínicas y hospitales. El interés profundo y la verdadera salud integral que tenemos nosotros tiene que ser direccionada a la prevención. Y esa prevención la logramos, en este caso, en las zonas rurales, uniendo esas experticias nuestras académicas con las posibilidades rurales y reconociendo efectivamente cuáles son los conocimientos ancestrales, las prácticas ancestrales que tienen esas poblaciones, con todo el respeto, pero trayendo las posibilidades de acercamiento y de formación, de fortalecimiento de la misma comunidad y de los talentos humanos en salud que tenemos en esas áreas. Muchas gracias, doctor Héctor. Yo creo que hay 3 elementos que facilitan este tipo de trabajos conjuntos. El primero es el conocimiento no tiene fronteras, ni el conocimiento se limita a una región o a un país. Y al final es poder juntar la experiencia de todo lo que ha hecho la Universidad del Tolima en estos años, una experiencia que aunque ha sido en un territorio distinto, también rural, pero del altiplano, se ha desarrollado a lo largo del trabajo con comunidades en los últimos 20 años desde la Sabana, y obviamente un conocimiento internacional que pues en cabeza de grandes expertos pues también ha sido partícipe de la configuración de este proyecto. Claro que el conocimiento es uno de los, quizás de los pegamentos que permite poner a funcionar distintas partes bajo un mismo fin. Por otra parte, los problemas de las personas tampoco tienen bandera. Y finalmente, los problemas de la población rural en el país en general, aunque varían por su cultura, por su clima, por sus inclusive condiciones epidemiológicas, al final tienen unos comunes denominadores muy fuertes, de los cuales yo creo que al final combinar experiencias de distintas regiones fortalecen y enriquecen esas estrategias que en una u otra región se han implementado y que al juntarlas las hacen más poderosas dentro del marco de esa colaboración y de cruce de saberes, en donde, como muy bien lo presentaba el doctor Héctor, el conocimiento de la comunidad en sí, el saber propio de esa comunidad es lo que al final habilita y legitima el esfuerzo que se haga académicamente, porque no se trata de traer o importar conocimiento, sino realmente desde el conocimiento de la comunidad armonizarlo con esos estándares internacionales
que tienen evidencia, que se sabe que funcionan, pero que respetan plenamente la comunidad e inserta desde las capacidades propias de la comunidad el ejercicio de configurar las soluciones. Y el tercero, pues yo creo que también lo mencionaba el doctor Héctor, es el talento humano en salud. Al final, uno de los grandes propósitos de la Universidad del Tolima, de la Universidad de La Sabana y en general de todas las facultades del país es poder formar un talento humano en salud que sea idóneo, pertinente y que esté preparado para la realidad colombiana. La mayoría de universidades estamos ubicadas cerca o en las ciudades principales y uno de los grandes problemas que ha habido y que se ha puesto de evidencia últimamente con más notoriedad es la distribución inequitativa de profesionales a lo largo del territorio. No es que no hayan médicos suficientes, es una discusión que también se ha dado de manera muy reciente, pero que también es histórica. Si uno revisa documentos de los años 80, la discusión del titular del periódico El Tiempo era la misma. Facultades dicen que hay muchos médicos, Ascofame dice que no hay, Ministerio dice que tampoco. Hoy la discusión parecía estar vigente, pero realmente hay una serie de problemas que al final van de la mano de esa distribución no homogénea de los profesionales y del talento humano en los territorios, que nos obliga a tomar acciones desde las soluciones en las comunidades que atiendan sus situaciones de salud y que de alguna manera vayan anclando a en la formación de ese talento humano acorde y de manera idónea para también obviamente asumir bajo el social accountability la responsabilidad del derecho fundamental de la salud. Muy interesante porque cada uno tocó desde su disciplina el desafío de la salud. Decía el doctor Héctor que el deseo último de esa salud integral es, en últimas, que las personas en su cotidianidad mantengan la salud porque han logrado un poder de intervenir sobre los factores determinantes y tienen los elementos, digamos, para navegar individual, familiar y comunitariamente inclinados hacia el lado de la salud, del continuo de salud de enfermedad. Y por el lado del doctor Héctor, del doctor Álvaro, se menciona un tema que me parece que hemos conversado con algunos colegas del proyecto, y es que pareciera que en últimas la salud mental nos va a llevar a todos a volver a lo rural. Sí. En la medida en que tenemos que replantearnos cómo estamos pensando la salud hoy en día, y como diría Javier Cercas, que escribió recientemente una biografía del Papa Francisco en un viaje a Mongolia, resaltaba mucho el mensaje de que hay que salir a la periferia, ¿no? Y cómo la salud nos está invitando, lo que hemos estado aprendiendo en este proyecto es como las necesidades en salud cotidianas de las personas en las zonas rurales nos invitan a pensar la salud de otra manera, ¿no? O de otra manera no solo en el aseguramiento, en la prestación de servicios, en la formación de recursos humanos y en el abordaje de los determinantes de la salud. No sé, esta reflexión y decimos el tema de salud mental, cuando nos abstraemos a toda esta tecnología, a este sentido de estrés permanente, de urgencia, y vemos que las respuestas pueden estar en lo que las personas en las zonas rurales viven de una manera más próxima, pero con muchas limitaciones. Pareciera ser un camino para la salud integral, no solo de las personas en salud rural, sino para toda la población. ¿Estoy en el camino correcto o me he equivocado? En el 2019 arrancamos en la Facultad de Medicina una reforma curricular, porque al final los currículos son dinámicos y las facultades no pueden tener un currículo toda la vida, sino que se van dinamizando al paso de las modificaciones del sistema de salud, de los saberes en educación médica, sobre todo esto último. Realmente los sistemas son cambiantes y los programas deben ser adaptables a esos cambios. Pero quisiera señalar, y quizás hago la mención ante la pregunta, referente a que, claro, también la concepción de salud ha cambiado.
Y justamente por eso en la facultad nos vimos obligados a tener que dar un giro grande en donde ya ese currículo flexneriano en el cual nos formaron a los médicos en los últimos 100 años, una medicina especializada que arranca en hospitales de tercer y cuarto nivel, que se fundamenta en unas ciencias básicas completamente fraccionadas de las ciencias clínicas, en donde vemos al individuo como el poseedor de ese límite entre la enfermedad y la salud, pues había que superarla. Y con este currículo lo que justamente estamos intentando es formar a los médicos, obviamente con el sello de la Sabana centrado en el humanismo, pero con una mirada distinta que ya va incorporando esos elementos de los que está hablando el doctor Lamos. Uno de ellos es la cercanía a las comunidades, exposición que arranca en primer semestre y que justamente lo que busca es sensibilizar, acercar, entender ya no la enfermedad como un fenómeno sobre el cual pivota el ejercicio médico, sino como esa trenza permanente dinámica entre la salud y enfermedad, ¿no? Que autores como Haddad han venido empujando en los últimos 15 años y por la cual simplemente no se está enfermo o sano, sino que es una dinámica permanente que va circulando y sobre la cual el estudiante debe reconocer, más que la condición de patología, ese contexto, esa familia, esa comunidad que enmarca no solamente la condición como tal de salud, sino también la solución, el tratamiento, las condiciones de aseguramiento, que también pasa por la cultura, el aseguramiento cultural, que es un poco esa apropiación y esa capacidad de poder adaptar y comprender la particularidad individual de cada una de las poblaciones. También con este currículo lo que pretendemos es justamente fortalecer esa mirada de atención primaria en salud, donde el estudiante tiene la posibilidad de formarse desde la comunidad y obviamente hasta el alto nivel de complejidad, pero ya no bajo la experticia o la búsqueda permanente de la experticia de ese quehacer de alta complejidad, sino de esa mirada transversal del proceso que le permita ver de manera mucho más holística y con herramientas sobre todo que en la facultad hemos apoyado en la medicina familiar, que hace una mirada mucho más centrada, mucho más integral de ese paciente, que nos va a permitir seguramente ir abonando en ese camino. El doctor Lamos también ponía un tema de salud mental, que es un ejemplo pues, muy vivo de esto, o cuando ya es una situación que empieza a agobiar desde el punto de vista de salud pública, por tratarse ya de una condición que está afectando a las poblaciones y a las personas de manera evidente, ¿no? Y por tanto, también es un capítulo de la historia que en la formación médica y en la formación de talento humano en salud ha quedado un poco relegado. Al final siempre la salud mental se ha visto como un tema accesorio que también se debe incorporar en esa integralidad que he mencionado. Gracias. Sí, ahora que el doctor Lemus mencionaba el tema de la salud mental, me parece que es bien interesante. Y yo recordaba en ese momento a nuestro maestro, el doctor Mocus. Él hablaba del triángulo hemogénico y él mencionaba lo biológico, la alimentación, pero la salud mental como algo importantísimo en el desarrollo de las comunidades. Y allí entra algo que nosotros hemos trajinado ya hace unos años, que son precisamente esos determinantes y estos condicionantes de la salud. Y mencionaba que es importante esa posibilidad de que nosotros en aspectos de los determinantes de la salud podamos en un momento dado también enseñar y llegar a las poblaciones y no dejar esas rutas difíciles de pensar que si nosotros desde el punto de vista genético tenemos un condicionamiento, ahí vamos a quedar estancados, sino que el medio ambiente y el estilo de vida tiene una forma de cambiarse a través precisamente de eso que se denomina la epigenética. Y allí podemos intervenir. Pero también está todo lo que son los condicionantes de la salud. ¿Qué nos condiciona día a día que tengamos una buena salud? Ahí
hay elementos culturales, sociales, económicos, políticos, de vivienda, de educación, que son importantes que nosotros podamos llegar hacia ellos. Me parece que ahí las poblaciones rurales se pueden beneficiar de nosotros poder llegar con nuestros conocimientos, respetando, como ya lo hemos mencionado anteriormente, esos elementos de la parte cultural y tradicional que tienen las comunidades. Pero en ese componente de salud mental me parece que tenemos todos un compromiso inmenso. Es un compromiso grandísimo porque el país, y yo creo que el mundo, vive en este momento unas situaciones muy difíciles desde el punto de vista del manejo de ese estrés, de esa situación tan difícil que en un momento determinado algunas condiciones políticas, sociales y económicas nos ponen. Y tenemos que proteger nuestras poblaciones desde el punto de vista mental. Yo creo que aquí nosotros tenemos la gran experticia del doctor Romero y en nuestras universidades tenemos ese compromiso de formar estudiantes que tengan una mirada mucho más amplia, mucho más grande, que no solamente veamos al paciente desde el punto de vista de su patología, sino desde el punto de vista de su entorno, entenderlo mejor y entenderlo en este caso en esas comunidades rurales con unas condiciones a veces mucho más difíciles para desarrollarnos. Entonces, esa es una tarea grande, es una tarea institucional y es una tarea que nosotros, las universidades, tenemos. Y en estas alianzas podemos lograr elementos importantes de desarrollo en ese sentido. Tenemos que protegernos desde ese punto de vista, porque la salud es integral, no es solamente lo biológico, sino ese gran componente de el componente mental. Y ambos han mencionado de distinta manera la necesidad de cambiar y que las instituciones sigan siendo pertinentes, sobre todo en la formación de recursos humanos para las necesidades de las comunidades. ¿Qué tan cambiables son esas organizaciones que ustedes han tenido la oportunidad de liderar? Porque es uno de los dilemas que se tiene en la formación de talentos humanos, ¿no? ¿Qué tan cambiables son esa facultad de medicina y esa facultad de ciencias de la salud para ofrecerle a las comunidades rurales profesionales y talento humano a la medida de sus necesidades? Sí. También por la misma época y en una feliz coincidencia, cuando iniciamos en la presente decanatura el proceso de reforma curricular, coincidió que estando en la junta directiva de ASCOFAME, Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, se empezó a reflexionar sobre este tema, y es qué tanto realmente los médicos son pertinentes para el país, por lo que ya había señalado, y es que muchos de los currículos operan en hospitales de alta tecnología con esa bandera, digamos, de sentir que estamos haciéndolo muy bien porque el estudiante aprende lo último y lo mejor, pero que no se corresponde necesariamente con las necesidades del país. Entonces, en esa época, con el equipo de ASCOFAME, en cabeza en ese entonces del presidente que era Gustavo Quintero, se sacaron unas recomendaciones para los pregrados. Nosotros les adaptamos muy rápidamente dentro de ese proceso que veníamos haciendo de reforma curricular y hoy vamos por la mitad más o menos de la implementación. No ha sido fácil por muchas razones. La primera es porque además de incorporar recomendaciones y esta mirada mucho más holística de pertinencia, pues evidentemente incorporamos los saberes con mejor evidencia en la educación médica del mundo, incluyendo los Países Bajos, incluyendo todas las recomendaciones de AMI, incluyendo todo lo que Feimer, que también se ha trabajado mucho con ellos a través de The Network, nos habían pues podido orientar. Y se configura un currículo que, como ya lo señalaba antes, recoge todos sus elementos que van orientados a médicos para el país, para que justamente en la línea de lo que planteaba el doctor Héctor, pues no se queden en la expectativa de una especialidad como único camino correcto hacia el ejercicio médico,
sino que se entienda que ese ejercicio puede ser local en la ciudad donde se desarrolla el programa, nacional en cualquier parte del país o incluso internacional para un perfeccionamiento que idealmente se haga y se regrese para cultivar ese progreso de alta tecnología. Entonces yo creo que cambiar sí se puede. Es retador, es complejo, supone cambiar algunos paradigmas, como por ejemplo que los médicos nos tenemos que formar únicamente en hospitales de tercer y cuarto nivel porque si no, no somos buenos. Que si yo no ejerzo en los territorios urbanos, no es una buena medicina. Que si yo estoy en la medicina rural, es una medicina como de segunda categoría. Que la atención primaria en salud es escuelas y hospitales de muy bajo nivel. Que la formación en ciencias básicas debe ser tan profunda como para científicos, aunque después no se sepa ni siquiera para qué se aplica en la cotidianidad clínica, etcétera, etcétera. Entonces, son procesos que evidentemente no son fáciles, que requieren una decisión institucional, incluso como en este caso, y por eso lo enmarcaba en Ascofame, de país, para que eso se pueda dar. El doctor Héctor ha estado ahí también apoyando ese proceso durante todo este tránsito que se ha hecho en las facultades y poco a poco se van haciendo. Lo que pasa es que no es fácil y lo digo un poco con la experiencia que hemos tenido con los programas a lo largo y ancho del país durante el proceso de implementación de las recomendaciones. La tradición médica nos pesa demasiado y todos nos formamos con modelos klegnerianos que cambiarlos es muy difícil y todos nos criamos con la idea de que el único camino correcto es ser el médico especialista y de hecho se genera algo que a mi parecer también es algo inapropiado y es una frustración gigante en esos 100.000 médicos generales que, comillas, nunca pudieron ser especialistas. Cuando la pregunta es, ¿pero es que acaso por sí mismo ya no es meritorio ser médico y no tener médicos competentes y pertinentes ofrece las soluciones que el país requiere? De manera que aquí no se trata solamente de ajustar currículos, se trata de armonizar políticas de salud también estatales que permitan la inserción laboral adecuada de ese grupo de médicos generales, que no sientan esa frustración o ese cambio, digamos, incluso por la remuneración que se puede dar al especializarse, sino que realmente encuentren en esa medicina integrada, holística, de territorio, una solución para el país y un desarrollo personal y profesional pleno que seguramente armonice también geográficamente la ocupación y distribución del talento humano. Muy interesante. Realmente ese cambio no es nada fácil. Nuestra universidad hace poco hace una transformación y da unos lineamientos curriculares para aplicación en todos los programas de nuestras facultades y estamos con retos bien difíciles. ¿Cómo combinar un modelo del que salimos a mediados del siglo XX, cuando estábamos con un modelo francés y llegamos al modelo americano? ¿Cómo pasar a esa combinación y cómo poder en este momento lograr que quizás podamos tener médicos que tengan algo de los dos componentes? El acercarnos al paciente, el estar en ese médico de cabecera del modelo francés, el modelo clínico pero de atención directa al paciente, de estar con el paciente, de poder efectivamente hacerle un diagnóstico con la semiología aplicada, efectivamente, y cómo tener el otro recurso de toda esa medicina paraclínica unido con el modelo anterior. Me parece que ahí es importante un rescate que pudiéramos lograr desde el punto de vista además de construir humanística en nuestros futuros médicos, porque me parece que ahí tenemos también un gran vacío y tenemos una responsabilidad de volver a tener médicos que sepan que están tratando seres humanos y que no solamente son estadísticas de una institución, que es el problema que tenemos, porque esa es la gran dificultad, una segunda dificultad, un modelo de salud que nos detiene,
que nuestros muchachos a veces los podemos entregar en nuestra facultad. Yo creo que tenemos elementos importantes que estamos entregándoles desde el punto de vista de la atención primaria, de los colectivos, de atender esas saludes colectivas y de formarlos también en esa parte clínica. Pero cuando llegan y salen a la realidad se encuentran con unas dificultades que a veces no son fáciles de superar frente a un sistema que le exige otros elementos. Entonces, esos son retos importantes, pero yo creo que si seguimos en los caminos que estamos, doctor Romero, yo creo que vamos a lograr cosas importantes. Y estamos llegando a las poblaciones que más nos necesitan. Las poblaciones rurales son las más necesitadas y yo creo que esa es la gran ganancia y la gran riqueza que tiene en este momento nuestro programa de salud rural. Poder llegar a los más desprotegidos en nuestro país. Muchas gracias. Para terminar, una pregunta con dos aristas. Mencionan ustedes la relevancia de ese médico general o ese profesional de la salud, en el caso, digamos, de la Universidad del Tolima, que tiene la facultad integrada del programa de medicina, tiene el programa de medicina y el programa de enfermería en la misma facultad. En la Sabana está la facultad de medicina y independiente la facultad de enfermería. Pero ven ustedes que es factible la figura de un profesional de la salud que no se ha concebido en el país, que esté más próximo a las necesidades de la gente, atendiendo a algo que se desvaneció en Colombia, que es la continuidad y la longitudinalidad en la atención. ¿Ustedes ven factible que ese médico emerja de nuevo en el paisaje colombiano, donde yo puedo reconocer, el doctor Aguiar lo llamaba médico de cabecera, en otros lados lo llamaban el generalista, el GP en Inglaterra, en el Reino Unido, el médico familiar en muchos otros contextos? Es factible que el paciente, que hoy en día pregunte uno cuál es su médico y las personas digan, no, pues mi médico que tengo hace años y que me conoce, pues la historia clínica es fulanito, y que tanto se reclama en las comunidades. ¿Es factible que exista el de nuevo o es una idea romántica? ¿Cómo lo ven? A ver, yo creo que esta pregunta tiene muchas aristas. No sé si las logré abarcar brevemente, pero voy a intentarlo. Una primera es, si nos situamos en la posición de las carreras universitarias hoy en el mundo, hay una primera premisa, y es que nada de lo que conocemos va a ser necesariamente lo que mañana vamos a tener. Es decir, las carreras universitarias están cambiando y seguramente que al cabo de no más de 5 años, muchas de las carreras que vemos como las carreras tradicionales ni siquiera van a existir, porque el mundo va a demandar otras cosas muy distintas que ni siquiera todavía terminamos de entender. Bajo esa lógica, no resulta del todo imposible pensar en figuras de atención en salud distintas a un médico como lo concebimos. Viendo un extremo completamente distinto al que plantea el doctor Lamus, pero que va en la misma línea de contraste, está eso que llaman coaching en salud, por ejemplo, en Norteamérica, algunos países en Europa, que es una carrera donde la persona sabe mucho de salud, pero no es médico, y está focalizado en la educación en salud, en el ejercicio, en la nutrición, en los hábitos de vida, controles de riesgos a través de identificación de determinantes, ¿no? Entonces, esto puede decir, la respuesta es seguramente sí. Sin embargo, yo sí creo, y en esto en contraste, y podría parecer una contradicción o quizás como contradecirme yo mismo, creo que no, creo que son dos miradas que pueden estar juntas, pero que hay que saberse quizás el timing, en qué momento debe ser la una o la otra. Creo que es cuando más necesitamos fortalecer la figura del médico, porque en esa variación, sobre todo en la región Latinoamérica, se han dado algunas profesiones intermedias de salud que a veces se confunden con el médico, que requiere una formación y que de hecho en Colombia es relativamente corta respecto a otras partes del mundo. Justamente en el ejemplo que ponía el doctor Lamus, como puede ser el sistema
de salud inglés, o el sistema de salud español, o el europeo, o el norteamericano. La medicina no es un pregrado, la medicina es casi que un posgrado, y es habilitante con el posgrado, no desde el pregrado. En otros países de Latinoamérica, incluso, como Perú, como Chile, Argentina, ya esta figura empieza a pelechar porque finalmente se requiere ser especialista para el ejercicio directo sobre el paciente. Aquí tenemos una carrera relativamente corta de 6 años que es habilitante para el paciente inmediatamente. De manera que pensar en una carrera quizás intermedia o resumida o menos compleja o menos profunda podría correr ese riesgo, ¿no? De quitarle también competencia, calidad, eh, posibilidad real de servicio a esa figura del médico. Por eso insistía en que, y quizás el tercer pilar de lo que estoy mencionando, está muy en la inserción laboral y el diseño y armonización de los sistemas. El problema no es yo cómo formo al médico, sino cómo el médico realmente encaja y se inserta en un sistema para que sea valorado con lo que sabe y haga lo que sabe de la mejor manera posible. Si yo tengo un médico muy bien formado, pero que al final llega a un sistema donde tiene restricciones administrativas por todo lado, pues no es capaz de desplegar la capacidad que desarrolló. Pero en contraste, también podría correr el riesgo, ¿no?, de, insisto, encaminarlo por una sola vía, que es la de la especialización, y no privilegiar otros espacios que pasan, por ejemplo, por eso el ejercicio que estamos haciendo de Salud Rural para la Paz, que es llevar a las poblaciones particulares ese ejercicio médico anclado probablemente más con herramientas de atención primaria, de redes, en fin, que permitan esa estructuración desde el talento humano, pero con las instituciones y enmarcados dentro del sistema. Muchas gracias. Su opinión. Es una tarea a veces quijotesca. En el mundo yo creo que se han dado algunos cambios importantes. Hace ya algunos años la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos están diciendo hay que trabajar mucho más con procesos de prevención primaria, ¿cierto? Hay que trabajar mucho más en esos aspectos de preservar la salud en las comunidades. Y en ese sentido yo creo que nosotros sí tenemos la posibilidad, con los ajustes que hagamos dentro de nuestras universidades, en este caso en Colombia, de ir ajustando esos currículos de tal forma que fortalezcamos procesos importantes en atención primaria, en procesos de fomento, promoción, prevención primaria de la salud, y en esa primera etapa en la cual podamos tener esas poblaciones en esas condiciones. Sin embargo, tenemos, vuelvo y repito, retos importantes, porque tendrán que darse para Colombia, por ejemplo, cambios y ajustes importantes del sistema para que se dé eso que mencionaba el doctor Álvaro, y es la posibilidad de que ya nosotros hemos dado ese primer paso en nuestras facultades y en nuestros programas, de ajustar los currículos y de mostrar más ese médico más humanístico, más de atención primaria, más de prevención. Por supuesto, habrán algunos que tendrán que especializarse porque tendremos siempre patologías y situaciones patológicas que tendrán que atenderse, pero que fortalezcamos esos otros médicos que se van a quedar en ese nivel de médicos generales, pero con un sentido importantísimo de eso, de un poco la medicina de acompañamiento en la familia. Y yo creo que lo podemos hacer siempre y cuando podamos lograr que se den algunos ajustes y que el modelo no obedezca solamente a ser modelos de atención de la enfermedad, porque de lo contrario continuaríamos en un ciclo permanente de atender enfermos, atender enfermos, atender enfermos, y creo que ese no es el propósito de la salud. El propósito precisamente, y ya lo he dicho, es mantener personas sanas. Entonces yo creo que sí es factible, doctor Lamus,
que logremos ese proceso, pero siempre y cuando se den esos ajustes que nosotros podemos lograr, pero que se den algunos ajustes en el sistema que permitan permear y poder llegar a avanzar en la aplicación de esos médicos que nosotros formamos en un sistema más humanístico, que llegue más a las poblaciones y en este caso a nuestras poblaciones rurales. Algo que está dando en el mundo, particularmente anglosajón, es una caracterización del médico en su formación desde temprano. Es decir, yo estudio medicina, pero las opciones de salida se van abriendo en el camino. Entonces yo puedo ser un médico, lo decía el doctor Héctor, es que yo no puedo tampoco dejar de formarme especialistas, porque necesitamos médicos especializados. Y necesitamos médicos que sepan inteligencia artificial, y que sepan genómica, y que sepan datos, y otros que sepan administrar los hospitales, porque si no nos quebramos otra vez. Entonces quizás también hay una posibilidad que quizás no hemos visto, y es también dentro de ese gran despliegue de opciones, donde en universidades como Vanderbilt, por ejemplo, tiene la opción de salir de médico investigador, de médico clínico, de médico MBA, ¿no? Yo creo que es muy interesante pensarse en que uno pudiera eventualmente también ir desde también la vocación de las personas y esa exposición temprana a diferentes ambientes, ir canalizando un poco esa vocación y generar posibilidades de grados variados que también pudieran ir copando las necesidades de país en todos los sectores. Porque a veces cuando se piensa de esa manera dicotómica, que o son de alta especialidad o son, ¿no?, para la zona rural, pues pareciera que estuviéramos como eligiendo entre tener médicos de unas capacidades o renunciar a ello y tener de otras. Cuando al final creo que el ejercicio es capacitar gente con mucho talento humano, con una gran cantidad de habilidades blandas que permiten ese aprendizaje permanente y muy seguramente de la mano de la vocación y las nuevas posibilidades, ir enfocando en posibilidades de salida distintas que vayan copando todo ese espectro de necesidad de país que van desde la inteligencia artificial y la mayor tecnología hasta la salud de comunidad y de zonas apartadas. Bueno, para terminar, quisiera hacerles una pregunta que ojalá aprovechen como elemento conclusivo, y es, ¿qué ha aprendido cada institución de la otra en este proceso de colaboración desde sus puntos de vista, que es bastante, digamos, con una panorámica amplia, que además pudiera servir de aprendizaje para reproducir el modelo en otros lugares? Porque cuando se planteó este proyecto, lo que se quería era tener un proyecto demostrativo, bien sea para amplificarlo de esta misma colaboración o para que se reproduzca en alianzas de otras universidades trabajando con otros territorios dentro de la misma geografía. Entonces, ¿qué han aprendido en la Universidad del Tolima, en la Universidad de La Sabana, y qué se ha aprendido desde la Universidad de La Sabana, de la Universidad del Tolima, para hacer este modelo, digamos, escalable y además replicable en muchos lugares? Yo quisiera... Bueno, definitivamente yo creo que nosotros como Universidad del Tolima reconocemos que hemos aprendido en esta alianza importante con la Universidad de La Sabana de ese proceso de planeación y de organización institucional. Me parece que eso ha sido para nosotros fundamental. Son competencias que estamos ganando nosotros desde el punto de vista de saber esos modelos de trabajo cooperativo, ¿sí?, de cómo lograr trabajar conjuntamente, pero también un modelo organizacional que nos permite movernos fácilmente con proyectos. Yo creo que esa es la gran ganancia que hemos tenido nosotros en este proceso. ¿Y considera que eso es replicable en otras? Ustedes que han tenido esa mirada desde Ascofame, mirando otras, ¿es factible que otras universidades repliquen esto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo recordaba inicialmente que usted me corregirá, doctor Lemus, el modelo de organización que empezó cuando se trabajó en ese primer piloto, que creo que fue uno de los primeros pilotos en salud rural en la costa. Los proyectos UNI. Exacto. De la Fundación Kellogg. Exacto. Y que en un momento dado se quedaron digamos que fueron interesantes, pero que tal vez precisamente por esas características
de pronto se estancaron un poco y que nosotros en buena hora logramos a través de estas alianzas nacionales e internacionales recuperar. Pero fíjese que los valores están dados precisamente en estos modelos de organización. Qué buena memoria, doctor Héctor. Sin duda esos proyectos UNI fueron un ícono en Latinoamérica. En Latinoamérica. Gracias, doctora. Bueno, yo creo que para la Sabana han sido muchos los aprendizajes. Uno muy importante de la Universidad del Tolima es esa experiencia que mencionaba el doctor Héctor hace un tiempo, de cómo ellos han estado volcados a las comunidades rurales desde hace mucho tiempo, y para nosotros esto ha sido relativamente nuevo, en cuanto ya se había tenido experiencias amplias con comunidades, pero quizás no en esa versión de ruralidad que también ha sido un aprendizaje gigantesco. Otro aprendizaje muy importante es que como universidad siempre hemos sido muy conscientes y muy prestos a apoyar los procesos de paz del país. Y a veces como ciudadanos nos preguntamos, bueno, pero ¿yo cómo puedo aportar? Y eso es un ejemplo concreto, fuerte, que se suma a otras iniciativas que también en la universidad se han dado, como Educaré, Educación Rural para la Paz, que justamente encajan en esa mirada conjunta de aportar todos para la consecución de este bien mayor que todos queremos. Otro aprendizaje muy importante tiene que ver también con esa articulación público-privada. Los problemas complejos no se solucionan con una sola opción, ni tampoco se solucionan con una mano omnipotente, poderosa, que todo lo puede y todo lo soluciona. Los problemas complejos requieren de trabajo interdisciplinar, de trabajo en equipo, y me parece que eso es un ejemplo bellísimo de cómo lo público y lo privado suma, no compite, no resta, sino que pueden, bajo un objetivo mayor como son las poblaciones, sumar esfuerzos, saberes, conocimientos, reclutar otros colaboradores internacionales, recursos de la nación, ministerios, y llevar a buen término soluciones que al final los que se benefician son las personas, que va encajando en esa mirada humanista de cómo no es trabajar por trabajar, investigar por investigar o publicar por publicar, sino realmente llegar a las personas, que es nuestro fin último. Bueno, muchísimas gracias, doctor Héctor Aguiar, doctor Álvaro Romero. Muy valiosa esta perspectiva que se nos ha presentado para ver desde distintas instancias cómo es de importante lograr estos procesos de colaboración, cómo los desafíos de la salud rural y de ahí para adelante muchos otros que tienen nuestras sociedades van de la mano de la posibilidad de que estructuras institucionales con distintas tradiciones se aproximen, innoven y se aproximen con la intención de cambiar esas realidades de manera favorable con lo que tienen que aportar, con las capacidades que se pueden construir en el territorio de la mano de las comunidades y aprendiendo los unos de los otros. Muchísimas gracias, doctores. Y esperamos estar con ustedes en otra ocasión. A ustedes, Gracias, muchas gracias. a usted, doctor, y al doctor Romero. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, para terminar, los invitamos para que consulten más sobre este proyecto de Salud Rural para la Paz en nuestra página web saludrural.site y en las redes sociales Salud Rural PT. Muchas gracias en Instagram y en Facebook. Recuerda que puedes conocer más sobre nuestro proyecto en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Salud Rural PP, donde compartimos recursos, noticias y consejos prácticos sobre salud rural. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad para seguir construyendo salud rural para la paz.